digamos, con los años. Esto ya lo vimos, incluso la higiene tiene una serie de etapas, ramas, higiene teórica, que es como los límites posibles. Por ejemplo, la higiene teórica establece teóricamente un trabajador o trabajadora que se exponga a más de 85 decibeles en 8 horas puede tener daño auditivo. Eso dice la teoría, entonces la teoría muchas veces se convierte en la norma. Entonces en Colombia, la norma para ruido dice que son 85 decibeles y eso ustedes, cuando ya estén coordinando un sistema de gestión o si lo están coordinando, tienen que verificar que ninguna persona de la empresa tenga exposición a más de 85 decibeles. Por una parte eso. ¿Qué dice la teoría del trabajo en oficinas? ¿Cuál es el límite permisible de ruido para trabajar en oficinas? 70 decibeles. Por lo tanto, en Colombia, por la normativa, establece que en la oficina no pueden haber más de 70 decibeles. También está la higiene de campo, que básicamente es la toma de mediciones. La higiene analítica, que es como los estudios de laboratorio para analizar la contaminación de las muestras recolectadas en un laboratorio. Y la higiene operativa, que son las mejoras. Es decir, la higiene operativa es, bueno, yo qué mejoras hago en el sitio de trabajo, aislamiento o absorbedores de ruido o una puerta especial o un extractor de polvo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hace la higiene industrial. Mire que tiene una serie de ramas. Ahora bien, ¿ustedes podrían hacer higiene industrial? Pues higiene de campo, que son las mediciones, no, porque tendrían que hacer luego un posgrado en salud ocupacional para poder obtener una licencia que los habilite a hacer mediciones de higiene industrial. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, la higiene teórica es como el sustento teórico, los límites permisibles. Allí me dice cuál es el límite de plomo en sangre, cuál es el límite de material particulado, el límite de humos, el límite de ruido, de temperaturas, de iluminación, por ejemplo. Esa es la higiene teórica. La higiene de campo es la parte de mediciones. Si a uno de ustedes les interesa a futuro hacer mediciones, pues tendrán que, una vez graduado del pregrado, hacer una especialización en alguna universidad en donde con ese posgrado ya el gobierno, las autoridades le habiliten a usted para hacer mediciones de campo. Si no, no las pueden hacer. Lo que pueden hacer es básicamente pues, revisar informes que les emita un higienista. Es decir, en Colombia, para obtener una licencia en higiene, se tiene que hacer una maestría o una especialización en seguridad en el trabajo o una especialización en higiene o algo parecido, ¿no? ¿La Camacho la tiene, profe? No, la Camacho tiene una especialización en ergonomía. No tiene especialización en higiene o en seguridad o en SST. Pero hay Así, posibilidades de que la aperture más adelante o dentro de poco. pues a corto plazo no creo porque primero hay que terminar como de afianzar más la especialización en ergonomía, que ya la ergonomía pues normalmente tiene unos 13, 14 estudiantes, pero creo que eso no es suficiente, debe haber mayor cantidad de estudiantes como para ya pensar en la parte de higiene. Ahora, ¿por qué la Camacho sacó una especialización en ergonomía? Eso tiene su sentido. Porque la universidad se dio cuenta que la mayoría de estudiantes de pregrado hace trabajos de grado, adivinen qué temas, en ergonomía. Entonces, por alguna razón, a los estudiantes les gusta más esa rama y por eso, digamos, se ofrece actualmente la especialización, es en ergonomía, porque es lo que más al parecer a los estudiantes les llama la atención. Y Eso, ajá, no, disculpe, profe, exacto, siga con lo de la higiene. Lo que pasa es que una cosa es lo que la preferencia que en este momento tienen los estudiantes en la Camacho con respecto a, esa es la preferencia, la ergonomía, pero a nivel, pues, digámoslo así como importante, a mí me parece muy importante ambas, pero la higiene es la que más he notado que a nivel, como usted está hablando ahora, a nivel industrial se toca. Entonces, en nivel de importancia, y no porque pues, usted sea profesor de higiene, para usted, ¿cuál tendría más relevancia? pues mira, es que como que todo es importante, eh, porque si me pregunta a mí, pues yo como soy higienista, yo llevo 10 años viviendo de Sí, esto, pues yo digo higiene, pero no es así. Digamos, mmm, todas son importantes. ¿Yo qué les recomiendo a ustedes? Fíjense en el mercado qué especialidades hacen falta. Es decir, usted hoy en día, gente experta en alturas, consigue
mucho. Higienistas, muy pocos. Especialistas en espacios confinados, pocos. ¿A qué voy? A que, primer punto, ustedes les toca hacer un posgrado. Quieran o no quieran, les toca hacer un posgrado. ¿Por qué? Porque ustedes se van a graduar y se van a encontrar con cualquier cantidad de profesionales iguales egresados de la Camacho, de la Uniquindío, de la del Tolima, de Intenalco, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes tienen laboralmente mucha competencia. Y el problema es que cuando el mercado se llena de tantos profesionales, ¿qué pasa con los salarios? No, y eso es lo que está pasando ahora, los salarios están bajísimos, están por los suelos. Por eso, sí, lo que usted dice es cierto, necesita hacer una especialización o una maestría o algo porque, y como usted dice, algo en que, lo que de pronto no haya mucha demanda. Ese es el punto, me imagino. Ahora, por un lado, que no haya mucha demanda, pero que a usted le guste. Claro, claro. Porque, por ejemplo, gente dura en riesgo mecánico y eléctrico, no es que hayan muchos, ¿no? Entonces me voy a meter a eso. Pero si a usted no le gusta eso, se le va a volver un martirio. Entonces mi recomendación, ¿cuál es? Primera, váyase planillando desde ya, haga un ahorro para, para hacerse un posgrado. Segundo, vaya pensando usted en qué le gustaría desarrollarse profesionalmente. Ahí les puse unas opciones. Opciones, higiene industrial. Opciones, un tema de seguridad muy específica. Seguridad industrial es muy amplia, ¿no? Pero tiene que, el que le guste la seguridad, pues tendrá que especializarse o en confinados, o en alturas, o en riesgo eléctrico, o en riesgo mecánico. Hay mucha variedad. Hay un tema que llama seguridad en comportamiento, que es casi no se consigue. Aquí gente dura en seguridad basada en el comportamiento y los poquitos que hay pues cobran bastante bien. Otra opción es, no, a mí me gusta la calidad, entonces especialices en calidad. Aquí en Cali hay posgrados de calidad. Al que le guste la parte de gestión ambiental, pues haga su parte de gestión ambiental. Al que le guste biomecánica y ergonomía, pues haga su tema de ergonomía. Mire, ahí les he puesto 5 opciones. Para mí, ¿cuál es la mejor? La mejor es la que a usted le guste, porque finalmente eso es lo que usted, digamos, va a desempeñarse como profesional. Así que, pues, finalmente, mi recomendación es que hoy en día todo profesional, digamos, usted les toca, primero, manejar muy bien el inglés, segundo, manejar muy bien los sistemas, y tercero, especializarse en algo y hacer cursos de actualización. Yo el año pasado hice un par de cursos, 2 o 3 cursos de actualización, me tocó pagarlos, pero realmente vale la pena. Bien, siguiendo con el tema de higiene, pues mire lo que uno hace realmente en la higiene industrial y esto les va a servir a ustedes para todas las materias de higiene. Yo aquí, primero parto de un problema de higiene, un problema, digamos, higiénico. Y el problema higiénico básicamente es un problema por ruido, un problema por temperatura, un problema por riesgo biológico, un problema por mala iluminación, por el calor, por el frío. ¿Listo? Esa es la función del profesional en salud ocupacional, o el CISO, o el HSE, es identificar el problema higiénico. Ahora bien, aclaración. ¿Qué es un problema higiénico? Un problema higiénico es un problema que tenga que ver con la parte medioambiental. El riesgo mecánico, el riesgo psicosocial, el riesgo ergonómico no es un problema higiénico, porque no está relacionado al ambiente de trabajo físico, químico, biológico. ¿Vamos hasta allí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Yo identifiqué, por ejemplo, no, es que ese señor trabaja con una pulidora y genera mucho ruido. Ah, bueno. ¿Será que ese riesgo se puede medir? Ah, sí se puede medir porque pues la ARL me ofrece un higienista o tengo un higienista amigo que me puede ayudar con la higiene de campo. ¿Qué es la higiene de campo? Es la medición de ese ruido de mi trabajador expuesto. O que en el sitio hay muy mala iluminación y todo el mundo se queja de la iluminación. Ah, bueno, entonces me consigo un higienista o hablo con mi ARL para que me suministre un proveedor de la parte de higiene y le explico, mira, tengo un problema de ruido de iluminación. ¿Listo? Si no hay posibilidad de hacer mediciones, yo hago una encuesta a los trabajadores. ¿En qué consiste la encuesta? Es preguntarle a todos los trabajadores, venga, ¿usted cómo considera que está la iluminación, el ruido,
los olores, las vibraciones, la temperatura en su sitio de trabajo. Por ejemplo, hoy en día hay gente trabajando desde casa, ¿cierto? ¿Y será que a la gente le preguntan cómo es su condición de trabajo en su casa? Por ejemplo, hay un concepto que se llama teletrabajo y otro trabajo en casa. Alba Beatriz, ¿hace teletrabajo o trabajo en casa? Teletrabajo. Teletrabajo. O sea que su empresa le suministró el escritorio, la silla, el computador y se lo adecuó. Sí. Ok. Entonces, como la empresa le adecuó a Alba el sitio de trabajo, ahí sí es teletrabajo. Pero si yo trabajo en el comedor porque mi empresa me dijo no venga más acá este año, quédese en la casa, eso sería trabajo en casa. Y esos dos conceptos son muy importantes. Listo, si no tengo cómo tomar muestras, hago una encuesta en todos los trabajadores y defino con encuestas quién considera que hay mucho ruido, mucho calor, lo que sea. ¿Listo? Pero supongamos que yo sí puedo tomar las muestras. Entonces, con mi higienista, tomo la muestra de ruido, de iluminación o de calor o de lo que sea. ¿Sí? Tomo las muestras. Si son muestras de sangre o muestras ambientales, el higienista manda al laboratorio el análisis de las muestras por contaminantes químicos, por ejemplo, contaminación por humos de soldadura o por polvo. ¿Listo? De ese laboratorio se dan unos resultados que son los datos. Y con esos datos, el higienista define unos controles, unas conclusiones. Conclusión, el ruido excede lo permisible. Conclusión, hay demasiado material particular en el sitio de trabajo y es muy probable que el trabajador se enferme a largo plazo. Y aquí viene otro problema, y es que los trabajadores y las trabajadoras se enferman es con los años, con el tiempo. Entonces, usted, si trabajó en una empresa 6 años, y en esos 6 años, pues usted no vio que nadie desarrollara enfermedades, pero no hizo buen control de riesgos, en 10 o 15 años esos trabajadores se van a enfermar. ¿Listo? Entonces, con esos datos el higienista saca conclusiones y le dice, mire, ojo, hay que hacer mejoras en el tema de ruido. Monte una espuma que absorba el ruido. Entonces, eso se llama higiene operativa. Es decir, el higienista incluso le da sugerencias de los controles y le da unas recomendaciones. ¿Listo? Que de esa higiene de campo es que sale un informe técnico. Ese informe técnico tiene en cuenta los resultados del nivel de ruido o de cualquier riesgo higiénico, tiene en cuenta los expuestos, tiene en cuenta la población expuesta. Entonces, miren que básicamente así trabaja la higiene. Ahora, hoy en día hay mucha gente trabajando desde la casa, pero realmente se vuelve muy complejo ir a hacerle mediciones a, a todo el mundo en las casas. Entonces, voy a hacerles una pregunta. Supongamos que usted es el coordinador de una empresa de salud ocupacional y tiene 50 trabajadores, cada uno en su casa, trabajando desde casa. Y usted necesita evaluar las condiciones ambientales de los 50 trabajadores. Pregunta para Lady Díaz. Lady, usted la coordinadora necesita conocer si la gente tiene problemas ambientales o no. ¿Usted qué haría? Bueno, Lady no está. Lady Joana. Profe, Lady Vélez. Hola, profe. ¿Sí? ¿Me escuchó la pregunta? Sí, que yo qué haría para medir desde trabajo en casa. Sí, con 50 personas. Ay, profe. Pues es un trabajo complicado, ¿no? Pues una opción sería
uno ir a la casa de cada persona, pero sería un trabajo muy complicado, ¿sí? No sé, profe, pronto por medio de algunas encuestas virtuales o programar también así alguna reunión por las aplicaciones y hablar con cada trabajador, podría ser. Ok, listo, gracias. Marlene, ¿qué haría usted? Tiene 50 trabajadores todos en sus casas y usted tiene que hacer una evaluación de la parte ambiental. ¿Usted qué se le ocurre hacer? La encuesta, verificaría los datos de ellos, haría charlas y preguntarle pues, qué les van a votar y todo eso. Listo. Le escuché muy bajito. Listo, gracias. Heidi Zúñiga, la misma pregunta para usted. ¿Usted qué haría? Sí, profe, yo también pensaría que lo más adecuado sería como hacerles encuestas o reunirlos por una videollamada, pienso yo. Sí, porque realmente ir a 50 casas, eso realmente es muy complejo. Así que una forma es una encuesta donde uno le envía una encuesta por correo o por el WhatsApp, lo que sea, donde la gente responda cómo está en temas de ruido, en temas de iluminación, de calor. ¿Será que necesitan ventiladores? ¿Será que necesitan un aire acondicionado? ¿Será que no tienen plata para comprar un ventilador? Porque la gente también puede decir, venga, ¿y yo por qué voy a comprar ventilador si es que yo en la oficina tenía ventilador? Yo no tengo 80.000 volts con ventilador. Que la empresa me lo dé. Entonces la pregunta es, Héctor Fabio, ¿la empresa tendría que darme el ventilador para el calor o tengo que comprarlo yo? Estoy trabajando desde la casa. ¿Usted qué opina? Pues, profe, ahí ya tocaría mirar, porque lo que usted decía ahorita, si hablamos de teletrabajo, al no ser lo mismo que trabajo en casa, y si hablamos de teletrabajo, obviamente la empresa pues debe garantizar que esas condiciones sean óptimas. En ese caso, la empresa debe suministrarle al trabajador lo necesario para que se encuentre en óptimas condiciones, así esté en la casa, porque obviamente está en el ejercicio o desarrollo de sus labores. Sí, entonces mire que ustedes deben tener muy claro lo que es teletrabajo y trabajo en casa. Si es trabajo en casa, pues la empresa no tiene por qué mandarme muebles, ni sillas, ni ventilador. Pero si es teletrabajo, ya la cosa cambia. La empresa tiene que suministrar, cuando es teletrabajo, la empresa tiene que suministrarme el computador, la silla, la mesa, si me hace calor, el ventilador, a no ser que yo tenga por ahí un ventilador guardado, si no, la empresa tiene que suministrarme todo eso porque es teletrabajo. Y les cuento una cosa, mucha gente después de la pandemia va a seguir trabajando desde la casa, porque, porque mucha empresa se dio cuenta que uno hace lo mismo, uno puede hacer lo mismo tanto en la casa como en la oficina, simplemente cumpliendo metas. Por ejemplo, si yo a usted le puse una meta, entrégueme hoy el trabajo, no tengo que tenerlo hoy en el salón de clase, ¿no? Entrégueme el trabajo individual. Usted verá si lo hace en un salón de clase o lo hace en su casa. Y digamos, tiene todo el día. Entonces, para usted sería más cómodo trabajar en su casa estudia, come, desayuna, está con su familia y hace los trabajos. En cambio, en la universidad, pues hay otras condiciones muy diferentes. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, lo mejor para conocer las condiciones ambientales de las personas en sus casas es una encuesta. Pero ojo, la encuesta tiene que cubrir no solamente la parte ambiental, ruido, calor, luz, químicos, olores, etc. Por ejemplo, por aquí, por mi casa, a veces pasan los gatos. Yo todavía estaba en una clase y un gato por aquí se puso a maullar y escuchaba al gato. Pero bueno, eso no es nada. Yo tengo que preguntarles la parte ambiental, la parte psicosocial, la parte ergonómica, la silla, ¿es cómoda, no es cómoda?
Hay gente que vive con 2 y 3 niños y los niños hacen ruido. Entonces dicen, yo aquí no puedo trabajar porque los niños hacen ruido. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, volviendo a la parte ambiental, el higienista, ¿qué es lo que hace? El higienista industrial u ocupacional lo que hace es tomar mediciones medioambientales. ¿Y qué tipo de mediciones? Iluminación, ruido, frío, calor, vibraciones, radiaciones, sustancias químicas, vibraciones, microorganismos, hongos, sobre todo hongos y bacterias. Los virus son muy costosos de analizar, entonces nadie mide virus, aunque se pueden medir los virus. ¿Ustedes saben cómo se pueden medir los virus en un ambiente de trabajo? Pues supongamos que este es el coronavirus, ¿cierto? El coronavirus es así, tiene unas proteínas en la superficie. Vamos a suponer que ese es un virus, ¿cierto? Pero los virus no se pueden medir en un ambiente de trabajo. Los virus tienen en su interior lo que es el ARN. Entonces, uno puede tomar muestras de COVID y lo que analiza es el ARN del virus. Y si aparece ARN es porque en ese ambiente de trabajo está el virus, ¿no? Pero como tal el virus no se puede medir. En cambio, cuando uno tiene una bacteria, uno sí mide la cantidad de bacterias. Cuando uno tiene hongos, se miden son los hongos. En el caso del virus es muy complicado, aunque yo tengo estudios de científicos que han medido el ARN del virus en hospitales sobre todo. Entonces, esto es lo que veíamos el semestre pasado, ¿no? Cómo la gente se enferma por tener sitios de trabajo con contaminación. Una empresa que tenga mucha contaminación ambiental lo que va a generar son trabajadores enfermos a diestra y siniestra. Por lo tanto, las empresas tienen que evitar enfermedades. Seguramente yo les mostré esto el semestre pasado de ex trabajadores enfermos por contaminantes químicos. En este caso, las señoras son viudas, las 3. Viudas de 3 ex trabajadores del sector del asbesto. Entre ellas está, por ejemplo, Eternit. 3 señoras que entraron a demandar hace 5 años a empresas porque van a demostrar y tienen cómo demostrar que sus maridos murieron por el tema de asbesto. Voy a preguntar, Ani Piedradita, ¿usted qué opina de esta situación de las señoras? Es decir, mi pregunta es para usted, ¿qué opina de que las viudas tengan que demandar porque perdieron a sus esposos después de trabajar con un contaminante? Bueno, profe, opino de que ellas están en su derecho, ya que primero que todos sus esposos ingresaron sanos a trabajar, porque me imagino que cada empresa se hicieron sus pruebas para que ellos puedan iniciar su labor y ingresaron sanos. Segundo, pues ya con las evidencias que ellas demuestren y que verifiquen la información, pues ellos ya estaban empezando a sufrir pues el cáncer. Veo que son víctimas de cáncer de pulmón. Entonces ellas, me imagino pues que esto fue un factor en el que ellas emprendieron la lucha pues o la demanda jurídica para exigir que prohibieran también una parte de este contaminante que fue de asbesto, que fue muy perjudicial para sus esposos. Pues yo diría como esposa, pues si a mí mi esposo llega a casa todos los días enfermo y sé que es producto del trabajo y al final fallece, un ejemplo, mi esposo, es una lógica que yo como esposa voy a querer que de pronto no me van a devolver el familiar, primero que todo no va a ser lo mismo, no me lo van a devolver vivo, pero creo que sería una forma de que a esas personas las indemnicen pues por el daño que causó a toda la familia, porque si era la única persona que estaba pues llevando el sustento a la casa, creo que sería lo más acorde, lo más legal, pienso yo. Sí, que las empresas que tuvieron que hacer en ese momento, pues yo pienso que tener mucha precaución y como no lo hicieron, pues ahí se ven las consecuencias de sus actos también, pienso yo. Gracias. Astrid Carolina, ¿usted qué cree
que Eternit y todas, sobre todo Eternit, pues que es la empresa más grande de Colombia que maneja asbesto. ¿Qué tenía que haber hecho Eternit hace muchos años para evitar no solamente la muerte de esos trabajadores, de los que vemos aquí en la noticia, sino de muchos otros que no sabemos? ¿Qué tenía que haber hecho Eternit hace años en Colombia y en todo el mundo para evitar estas muertes y estas enfermedades por asbesto? Buenos días, profe. Pues pensaría que obviamente las mediciones es una obligación que tienen que hacer como tal los, los ¿cómo es que se llaman? Los que contratan, las empresas como tal. Entonces, yo pienso que las mediciones, los exámenes periódicos, obviamente desde un principio ha fallado como tal el tema en la empresa porque no se hubieran dado cuenta que esas personas eh, venían enfermas. Otro factor que puede influenciar ahí pues son los extralaborales, porque hay personas que obviamente tienen sus hábitos, de pronto fumaban o hacían cosas que también pueden desarrollar un poco más rápido la enfermedad. Yo pienso que por ese motivo de esas enfermedades laborales han hecho que las empresas ahora en día tengan una modalidad de contratación en las cuales se cumple el año y ya lo sacan. He visto muchas empresas que trabajan, hacen la contratación por temporales, cosa de que se le acabó el contrato y vuelven y contratan personal por evitar precisamente el tema de enfermedades laborales a largo plazo. Sí, usted toca otro tema y es el tema de la contratación que les va a pasar a ustedes, que no les pasaba a sus padres. Pregúntenle a sus padres cómo era la contratación hace 20 años. Hoy en día las empresas, ¿por qué lo contratan a uno por contrato al año, 6 meses, o lo contratan a través de una temporal? Para evitar no tanto las enfermedades, porque igual la responsabilidad es la misma, pero lo hacen es para desvincular más fácilmente a un trabajador en caso de que ya no lo necesite. ¿Por qué? Porque si usted tiene un contrato de enero a noviembre, por ejemplo, y en noviembre se le acaba el contrato y lo contratan nuevamente en enero del próximo año, pues si no lo necesitan ya no le renuevan el contrato y listo. Una parte de eso, y por otro lado, lo hacen para evitar pensionar a la gente, porque la pensión es una carga muy alta para las empresas. Entonces, si no te contratan de planta, sino a través de una temporal, pues no hay una pensión que pagar. Obviamente el afectado es el trabajador, ¿no? Bien, este es un caso de enfermedad laboral. Este es otro caso de Silvania. ¿Qué ocurrió en Silvania? Pues más o menos unos 12 trabajadores se enfermaron después de estar expuestos a muchos años a niveles altos de mercurio. Ya 12 están calificados por la ARL como enfermedad laboral, están en sus casas, algunos con una situación de salud muy complicada, ya pensionados, es decir, ellos ya reciben una pensión por la ARL. Daniela Giraldo, ¿qué opina de este caso del mercurio en Silvania? De la Silvania de Bombillos. Hola, buenos días, profe, otra vez. Hola, hola. No sé, profe, no sé si de pronto se pueda reemplazar la forma como de producir, como de llevar a cabo la fabricación, o sea, reemplazar como ese componente. Igual, también pensaba para el ejemplo anterior, reemplazar el asbesto, no sé, entre menos productos contaminantes, pues mejor, pienso yo. Sí, y ese es el control. Y pues digamos que usted le ha dado como en el clavo. De hecho, ya hoy en día Eternit en Colombia ya no está produciendo ya láminas de asbesto. Las venden, pero las venden es de un material sustituto. Y Silvania lo mismo. Silvania ya no, creo que ya no está fabricando más lámparas fluorescentes. Ya está fabricando solamente lámparas LED que no tienen mercurio. De hecho, si usted en su casa tiene unos bombillos blancos en espiral, esos son fluorescentes con mercurio. Por eso no se pueden botar a la basura. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Cuando se fundan, guárdelos y cuando vaya a las 14, al Éxito, al supermercado Jumbo o a una universidad,
hay siempre un recipiente para tirar las lámparas. No las boten en la basura ordinaria porque eso es un contaminante. Mire la gente que la fabrica, algunos como han terminado por la alta exposición a mercurio, pero sí. Entonces ahí va una recomendación, el tema de riesgo químico. Cuando usted encuentre un producto muy tóxico o cancerígeno en la empresa donde usted trabaja, o si usted se vuelve asesor o asesora y encuentra una empresa asbesto, de una, y recomiende a la empresa, mire, sustituya este producto porque eso le va a causar daño a la gente, a los trabajadores. De eso se trata la higiene industrial, de evitar enfermedades en los trabajadores. Esta fue otra noticia que salió hace unos añitos, la única mina en Colombia de asbesto fue multada por el gobierno. ¿Y por qué la multó? Porque los niveles de asbesto en los trabajadores era muy alto. Era 8 veces superiores a los límites máximos permisibles. Imagínense una mina grande a cielo abierto donde los trabajadores sacan el material y la empresa siempre hacía mediciones, siempre, higiene de campo, siempre hacía medición. Pero ¿qué encontró el gobierno? El gobierno encontró que siempre las mediciones eran altas y que la empresa no, ¿qué hacía la empresa no más? Suministrarle respiradores a los trabajadores, no hacía nada más, no hacía controles de ingeniería. Entonces el gobierno dijo, no, pues qué pena, pero una mascarilla no es un control, y los multaron con 344 millones de pesos, ¿no? Que realmente eso no es que sea mucha plata para una empresa, ¿no? Señor. Eso es poquito, profe. Sí, de hecho, Silvania también fue multada, ¿no? Silvania fue multada porque el gobierno después de 3 años, el gobierno es muy lento para investigar, el gobierno después de 3 años se dio cuenta que los trabajadores tenían razón en sus quejas y la empresa incumplía las normas de seguridad y de higiene. Hablo de Silvania. Encontró que los trabajadores estaban capacitados, los exámenes médicos no se los realizaban correctamente. A los trabajadores de Silvania les ocultaban los resultados de mercurio en sangre. Para que se hagan una idea, hablando de Silvania, el límite permisible de mercurio en sangre es de 15 microgramos. Algunos trabajadores de Silvania tenían 80, 100, 120 microgramos y los trabajadores no sabían. En parte por eso fue multada la empresa. Y esta empresa minera de asbesto también fue multada, pero por los niveles muy altos de exposición. Esta mina queda en Antioquia. No me acuerdo el nombre del Campamento Antioquia, se llama el municipio donde está la mina de asbesto. Entonces, ya cuando la empresa toma mejoras, toma medidas, pues realmente la gente no tendría por qué enfermarse, la gente tendría que tener una buena condición laboral. ¿Y por qué hablo de esto si esto ya es tema de higiene del año pasado? Pues porque igual vamos este año a hablar de enfermedades y de sustancias químicas. Entonces, estamos introduciendo el concepto de la enfermedad y el contaminante, digamos, del ambiente de trabajo. Entonces, aquí tenemos un peligro. ¿El peligro qué es? ¿Cómo está definido el peligro en salud ocupacional? El peligro es una fuente que puede causar daño. ¿Sí? Una máquina que genere ruido es un peligro. Un zancudo que transmita el dengue es un peligro. Una máquina caliente es un peligro. No es lo mismo el peligro que el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que me enferme. El peligro es el asbesto, el peligro es la pintura, el peligro es el ácido sulfúrico, etc. Entonces, el higienista industrial lo que hace es revisar los peligros, analiza el medio ambiente y mira cómo el trabajador se expone a ese contaminante. Si el higienista, a través de un estudio de campo, a través de un informe, a través de una visita, encuentra que el riesgo es alto, lo va a notificar a través de un informe. ¿Y a quién le entrega el higienista ese informe? A usted, que es el de salud ocupacional o el que va a ser el de salud ocupacional. El higienista le entrega un informe, usted le dice, mire, ojo, allá tengo unos pintores, encontré unos pintores sin mascarillas adecuadas. ¿Ves que tiene que hacer la persona de salud ocupacional? Inmediatamente entrar a corregir ese problema. Ah, que es que no sé qué hacer. Consulte con el higienista o consulte con un profesional que tenga que ver con esa disciplina. ¿Listo? Y aquí está parte abajo el tema del médico laboral. Ya el médico laboral lo que hace es hacer estudios médicos, exámenes médicos para evitar que se presenten las enfermedades.
Vamos a hacer un ejercicio. Pongan en el chat una enfermedad laboral que esté asociada con agentes ambientales. Cualquiera. Una enfermedad que usted conozca. Entonces, tenemos asbestosis, es una enfermedad laboral. Angie también puso asbestosis. EPOC. El EPOC no es tanto una enfermedad laboral, es una enfermedad de origen común. ¿A quién les da EPOC? A los que fuman, ¿no? Mayormente a los que fuman. Eventualmente puede ser laboral, pero la mayoría de veces el EPOC da es por fumar. Cáncer, cáncer de pulmón, cáncer de piel, silicosis, cáncer de piel, asma, no sería asma profesional, sino asma de origen laboral. Cáncer, asbestosis, silicosis, cáncer de piel, manguito rotador. Manguito rotador es una enfermedad, pero no por higiene, sino por desórdenes musculoesqueléticos. Infecciones de la vía respiratoria no sería una enfermedad, sino que una infección es un síntoma que te corrigen con un antibiótico y ya se te quita. Cáncer de piel, infección respiratoria, dermatitis. Entonces, todo lo que sean enfermedades de los pulmones, silicosis, neumoconiosis, asbestosis, siderosis, bagasosis, todas son enfermedades laborales. En la piel, alergia ocupacional, cáncer de piel, asma ocupacional, intoxicación por metales, intoxicación por mercurio, todas son enfermedades de origen laboral, ¿no? Entonces lo que se hace la higiene es que, primero, identifica el problema, luego hace la evaluación con equipos de muestreo y luego hace el control. De hecho, en el tercer encuentro, en el tercer encuentro vamos a ver cómo se hacen las mediciones ambientales. Y luego vamos a ver, en el cuarto o quinto encuentro, vamos a ver cómo se hacen los controles en la parte de riesgo químico. Entonces, miren, esto es clave. Bueno, aquí hay dos cosas claves. Primero, el peligro se identifica y el riesgo se evalúa. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. El peligro es la identificación de la sustancia o la identificación de la materia prima peligrosa. Mientras que el riesgo es lo que yo evalúo porque el riesgo es la probabilidad. Entonces, eso es clave que lo tengan en cuenta. El riesgo lo identifico y el riesgo lo evalúo. ¿Qué peligros identifica la higiene industrial o el higienista? Los peligros físicos, químicos y biológicos. No identifica peligros ergonómicos porque para eso hay otra disciplina. No identifica peligros de seguridad porque para eso hay otra disciplina. Por lo tanto, lo que uno en higiene hace es revisar, evaluar el sitio de trabajo, la condición ambiental y luego hace el control. Supongamos que yo hice una inspección y encontré que una máquina genera demasiado ruido, se hizo la medición y arrojó 100 decibeles. No, 100 decibeles es demasiado, ¿cierto? Entonces, lo que uno hace es, hace el control de esa máquina, la encierra o la aleja o la manda para afuera de la empresa y luego, ¿qué hay que hacer? Volver a medir al trabajador para saber cuál es ahorita el nivel de exposición de él a ese ruido, ¿no? Por ejemplo, y si yo identifico que la gente maneja asbesto, pues yo tengo que sustituir ese asbesto, ¿no? Y si no lo puedo sustituir, entonces, ¿qué hago? Le entrego elementos de protección personal a los trabajadores para que el riesgo sea bajo, para que la probabilidad de exposición sea baja. ¿Qué están haciendo los trabajadores de la fotografía? Pues resulta que en Europa es obligatorio que las empresas retiren sus tejas de asbesto. Aquí en Colombia esa norma no existe, pero en Europa sí. Entonces, si yo como empresa tengo tejas de asbesto en el techo, entonces tengo que contratar a una empresa especializada que me retire con todas las normas de seguridad las tejas de asbesto y usar un material diferente. Entonces, ahí lo que están haciendo los trabajadores están en alturas, obviamente, y están protegidos con un traje que luego tienen que botar porque ese traje está contaminado con fibras de asbesto. Tienen sus guantes, tienen sus botas de seguridad, tienen su mascarilla N95
porque esa mascarilla luego se tiene que botar porque está contaminada con asbesto y tienen su casco por algún tema de alguna caída o algo así. Entonces, ahí están retirando del techo las tejas de asbesto. ¿En Colombia es obligatorio eso? No, porque aquí en Colombia no está esa norma. En Europa sí, en Alemania, Francia, España, Portugal es obligatorio retirar esas tejas de asbesto. Entonces, lo primero que yo hago es identificar los peligros, ¿no? Los identifico para saber si realmente ese peligro es importante o no. Ese trabajador es de una empresa de fracking. El fracking es sacar petróleo a través de unas técnicas especiales. Uno puede darse cuenta allí que él tiene contacto con aceites. Mire que el traje sintético está untado de aceite, tiene unos guantes, tiene unos tapones auditivos, porque todos son bombas. Estas bombas, por esas bombas va o agua, o arena, o químicos. Entonces, generan mucho ruido. Entonces, ahí él tiene que protegerse de un golpe en la cabeza, tiene que protegerse del ruido, la ropa no puede contaminarse con nuevos químicos que son tóxicos, etc. Profe, disculpe, ¿usted está compartiendo pantalla? O sea, Sí. es que como, sí, yo lo sigo viendo usted, no lo que de pronto está mostrando. ¿Nadie está viendo la pantalla? Sí, él está presentando una Sí, se diapositiva. está presentando una Sí. diapositiva. Ah, ya. Sí se ve la presentación. Pero yo lo veo nomás a usted, no sé por qué. Ve qué raro. Tienes que buscar la diapositiva. O de pronto tienen anclaje para que se vea en vez las personas en vez de la diapositiva. Ah, es por eso, porque ancló la imagen mía, entonces tiene que buscar un chulito, un símbolo y quitarle la cosita que aparece para que se te quite. Eso, es por eso. ¿Eliminar anclaje? Eso. Ya. Pero no, sigue apareciendo usted. Bueno, cacharrele ahí porque ahí tiene que estar viendo la presentación. Cacharrele a ver hasta que encuentre. Ya. Okay. Compartido era, no era eliminar anclaje, era compartido. La otra etapa es caracterizar el sitio de trabajo. ¿Qué es caracterizar? Es yo en detalle ir a un sitio de trabajo, un puesto de trabajo y comenzar a mirar qué hace la gente, cómo lo hace, tiempo de exposición, qué materias primas utiliza. Venga, muéstrame los químicos. ¿Qué es lo que genera tanto ruido? No, es que esta máquina cuando la prende genera mucho ruido. Venga, la prende y le dicen a uno. Y la prenden y claro, el ruido es impresionante. Entonces, eso es caracterizar el ambiente de trabajo. Las pautas de exposición, ¿qué son? Es mirar cuánto es el tiempo de exposición de la gente, si la gente se expone en un solo turno, por dónde entra el producto químico. Miren la foto de los trabajadores. Miren cómo la mascarilla está completamente sucia del trabajador de la izquierda. Quiere decir que él se expone a algún tipo de neblinas o aceites que le salpica eso en la cara y él para no respirar esos olores, pues se pone protección respiratoria. Por ejemplo, en este caso, entonces vamos a analizar varias cosas. La mascarilla, primero que todo, está completamente sucia. Es una mascarilla que tiene que ser blanca y está negra, ¿cierto? Entonces, ya de paso, yo ya sé que él tiene que cambiar esa mascarilla todos los días. Segundo aspecto importante a analizar. Ellos utilizan aire comprimido. Esta manguera de color roja, por ahí sale aire a alta velocidad. Por eso es que a ellos les salpica como ese aceite en la cara. Tercer elemento importante, la barba de este señor. Cuando un trabajador use mascarillas N95 o de silicona, todo el mundo tiene que estar muy bien afeitado. ¿Por qué? Porque si no, no le hace ajuste a la cara. Otro elemento que vemos, todo el mundo tiene sus guantes, ¿cierto? Tiene unos guantes, pero miren que también ellos se ponen como una manga aquí. Muy seguramente les salpica aceite o humedad y ellos para no mojarse los brazos, pues se ponen esa manga algo improvisada, es como un plástico allí. Entonces yo en lugar de eso, yo más bien les suministraría una camisa, una manga completa impermeable para que no se mojen, porque ahí se nota que ellos se mojan mucho por la labor que hacen, que no sabemos qué tipo de labor es. La iluminación se ve bien. Vemos que no hay ruido porque nadie se pone tapones auditivos, lo cual quiere decir que muy posiblemente no haya demasiados decibeles. Luego ya viene la parte de la evaluación del ambiente de trabajo. Entonces lo que hacemos es medir el ruido, medir el calor, medir la iluminación, medir la temperatura, medir las vibraciones. Y en el caso de químicos,
que es el tema de todo este semestre conmigo, es medir la concentración de los contaminantes en el sitio de trabajo, ¿no? Si a ustedes le hicieran esta pregunta, ¿ustedes qué responderían? ¿Cómo es que uno adquiere una enfermedad laboral? ¿Qué opinan? Pues, profe, digamos que se debe, digamos, transcurrir un tiempo de exposición, dependiendo la cantidad o el nivel, qué tan alto es, y pasados los estudios, es que se llega a la determinación pues, de que se adquirió o no, porque pues, no siempre la enfermedad ocurre por las condiciones, sino también es dependiendo el nivel. Sí. Ok, gracias. ¿Quién más? Yo, profe. Marcela. Marcela. Pues, en mi concepto hay como varios aspectos que influyen en esa parte de adquirir una enfermedad. Primero, que exista el peligro, o sea, que esté algo presente que pueda llegar a afectar al trabajador. Segundo, que tenga una exposición continua a ese peligro o a ese factor. Y, digamos, tercero, que hayan controles ineficientes frente a eso. Porque puede que el trabajador esté expuesto a ese peligro, pero si la empresa toma, digamos, las medidas necesarias y está haciendo evaluaciones constantemente y haciendo mediciones y monitoreos, digamos que se puede prevenir de cierta forma. Entonces, digamos que esos tres elementos en conjunto pueden hacer que una persona o que un trabajador pueda llegar a adquirir una enfermedad laboral. Rica, ¿qué opina usted? Ante Buenos esta días, profe. pregunta, hola. Yo creo que, como lo estamos viendo, es elemental la corrección del peligro que tenemos. Las enfermedades se dan como se decía, si se tiene todo calculado, tiene sus programas y la gente cumple con todas los protocolos que uno coloca, no debería enfermarse. Entonces, yo creo que la enfermedad laboral se da por el tiempo sin tener un buen programa de protección a los empleados. Porque si lo hiciéramos bien, pues no tendríamos el desenlace de una enfermedad, a no ser de que sea algo lo que decía Rubén, de una, o sea, que no se pudo proveer, diría yo. Okay. Profe, para complementar lo que está diciendo ella, el desconocimiento también es importante, porque de ser así, digamos, muchas enfermedades, uno se viene dando cuenta de las enfermedades es precisamente porque la gente se enferma, pero resulta que hay empresas que yo no sé si no saben. Ahorita que usted habló de la asbestosis, me hizo acordar de un caso en Estados Unidos, que no me acuerdo cómo se llama la empresa, de contaminación de plomo en los trabajadores. Y no solamente los trabajadores, sino que ellos dejaban lo que sobraba en una fábrica de ollas, los que se inventaron el teflón. El teflón, no, esas ollas que son antiadherentes, Sí, los que inventaron sí. bueno, ellos arrojaron eso a un río y ellos sí hacían investigaciones, pero en ese tiempo no había una norma, habían unas normas, pero no especificadas, o sea, no había conocimiento exacto sobre ese tipo de material que ellos estaban manejando y con eso era que estaban desarrollando el teflón. En ese tiempo no había conocimiento, pero ¿qué pasó? Mucha gente, no solamente los trabajadores, sino el pueblo entero, empezaron a enfermarse de cáncer. Hubo batallas legales, muchas batallas legales, y resulta, en esa película lo refiere, Aguas Oscuras, que esa película se la recomiendo, muy buena porque hablan y explican el proceso, y de lo que explican es eso, de que por el desconocimiento, o sea, si habían normas, ellos hacían estudios, pero resulta que el gobierno no tenía mucho conocimiento sobre eso y ellos, sin embargo, seguían trabajando y no estaban revelando que hay niveles de plomo altísimos en el manejo de este tipo de
de utensilios. Y pues no solo estaban contaminando los trabajadores, sino que el producto como tal, a toda la gente que le estaban vendiendo, la gente que compraba esos productos también se estaba contaminando. Entonces digo yo que el desconocimiento también es grave, es crucial. ¿Cuántas empresas no saldrán al mercado ofreciendo unos productos muy buenos? Pero ¿qué conocimiento tenemos nosotros sobre los productos que ellos están manejando? Así pasó con el Eternit, con el tiempo. Cuando la gente se empezó a enfermar fue que se dieron cuenta que eso provocaba cáncer en los pulmones, la asbestosis, y que no era de un día para otro, ¿de cuánto? ¿Hace cuántos años? Entonces eso es un factor muy importante dentro de cómo se puede empezar una enfermedad laboral. Es, pues, no sé si estoy en lo correcto. No, Profe, Wilson. Sí, sí, señora. Gracias, sí, Wilson. qué Señora. pena. Sí, profe, pues también quería opinar sobre la pregunta que nos planteó. Pues sí, son varios factores donde se pueden adquirir pues las enfermedades laborales también. Pues lo que decía mi compañera Erika, por parte de la empresa, por no tener montado pues un buen sistema, eh, un sistema pues en la empresa, y también por parte del trabajador, no utilizando sus elementos de protección asignados, no reportando, como decir, a tiempo lo que esté presentando. Sí, son varios factores. Gracias. Esta película se la recomiendo. Yo me la vi en internet. Es una película de hace como año y medio. La pueden buscar en internet así pirateada y se la pueden ver. Es la historia de lo que pasaba Wilson. Es la historia es de la vida real, de la vida real. Cómo la empresa, ¿cómo es que llama? Bueno, la empresa que fabrica el teflón expuso a los ríos de unos municipios específicos en Estados Unidos a los vertimientos ambientales y contaminó los ríos. No solamente eso, sino que muestra el caso real de un niño que nació con malformaciones en la cara porque su madre trabajaba ya en esta empresa, DuPont. Eso, DuPont, sí, DuPont es una multinacional gringa que ellos fabrican hoy en día muchos productos, fabricaban o fabrican teflón. La madre del niño que nació con malformaciones trabajaba como operaria allá, se exponía el teflón, pero en forma de polvillo. Ustedes en la casa han tenido el teflón, pero ya pegado a la paila. Pero en DuPont la manipulaban en polvo. Entonces la señora se expuso, tuvo un bebé y ese bebé nació con malformaciones. De eso se trata la película Dark Waters o Aguas Oscuras. Se la recomiendo porque es un tema de enfermedad laboral y contaminación ambiental. ¿Listo? Es muy buena. Hay una también muy vieja, profe, que también hay otras películas también viejas sobre eso, el caso de Erin Brockovich, que también fue en la vida real, creo que se llama así, donde también evalúa todo el daño ecológico y el daño al pueblo donde vivían. Hay varias películas como con esa información de casos reales en Estados Unidos. Así hay una con Julia Roberts, Julia y Roberts, de la contaminación de la contaminación del agua, y también todos tenían cáncer, diferentes tipos de cáncer. Y como el Estado muchas veces, sabiendo más o menos, no toma medidas. O sea, eso es como, para mí ese es el virus más letal, porque ellos saben, pero por un nivel de costos no funciona. No tanto pues por atacar al gobierno, sino las multinacionales, los que tienen grande poder, el gran poder, tal vez tienen el conocimiento, pero como no les están diciendo nada, ellos siguen y siguen y siguen. Entonces, eso es grave, y pues este tipo de cosas hace que hayan normas más severas. Sí, y de hecho aquí en la historia, el actor principal, que es este señor, creo que llama Mark Buffalo, él era el abogado de la empresa y luego se cambió de bando a defender porque se dio cuenta de la contaminación tan tenaz, las vacas enfermas, la gente enfermándose. Él encontró un registro de contaminación ambiental terribles y entonces comenzó su lucha en contra de la empresa DuPont. ¿Qué es lo que pasa? Mira, muchas veces las multinacionales, como tienen un gran poderío económico y son las que generan empleo y son las que pagan impuestos, muchas veces los gobiernos se alían con la empresa, no se alían con los trabajadores. Entonces, muchas veces las empresas contaminan, no cumplen las normas de seguridad y el gobierno muchas veces se hace ahí de la vista gorda. Pues, ¿por qué? Porque si no, entonces dicen, no, es que si nos vas a molestar mucho, nos vamos.
y tenés 200 desempleados más o 500 desempleados. Entonces, en esta historia o esta película uno ve cómo el mismo Estado es negligente en Estados Unidos. Es negligente y no hacen ningún tipo de control contra DuPont, que es la empresa que en este caso pues contaminó y generó una cantidad de problemas de tipo ambiental. Muy interesante para que la vean. Bien, siguiendo pues con la pregunta. Señora. Sí, señora. Escucho. Profe, es que pues yo tengo otra duda en cuanto a, bueno, digamos que eso es en la parte ambiental, digamos, en ese tipo de trabajo. Yo siempre he tenido una duda, ¿qué tan saludable o no es por ese tipo de, digamos, de ollas, pues, para hacer los alimentos? Porque, o sea, uno tiene muchas cosas de que malas, otras personas dicen que no. Entonces, yo también tenía como esa pregunta. ¿Cuáles ollas? Porque hay ollas de diferente tipo. ¿A cuáles se referís? Las que manejan teflón. Las que tienen ese antiadherente, o sea, las que manejan ese componente, pues, que hace que las ollas sean antiadherentes. Pues mira, ¿qué te digo yo? El teflón, eso se va desgastando, ¿no? El teflón no es para toda la vida. El teflón se va desgastando y se va perdiendo. Ahora, ¿consumimos partículas de teflón? Yo creo que sí. Yo creo que y a todos nos pasa porque todos hemos consumido alimentos de teflón. Lo que pasa es que eso debe tener una vida útil. Yo imagino que es por ese lado, profe. Por eso en la película él saca todo ese poco de olla y dice que nos están envenenando, que a todo el mundo nos están envenenando. Entonces no se trataba tampoco de generar paranoia, sino de que yo me imagino y deberían las ollas, ese tipo de ollas, decir que tienen una vida útil, que es en determinado tiempo. Digo yo, profe, y eso sería una norma que sería bueno pues, que se aplicara. De que cuando empiece a tener ciertas características o cierto color, ya hay que desechar ese tipo de ollas. Yo en lo personal lo digo. ¿Por qué razón? Porque yo he visto gente, o uno va a las casas y ve las ollas que han tenido teflón y ya eso ya no está cocinando con el teflón, sino ya es escarapelado, o sea que ya se lo comió. Digo yo, entonces yo digo que cuando ya esté empezando a romper, ya toca botar eso porque ya te lo estás comiendo, y el teflón, como acabamos de decir, es cancerígeno, ¿no? Ahí explican que el teflón, el cuerpo no lo suelta, se queda dentro de tu cuerpo y se convierte en cáncer. Entonces, yo me imagino que es muy complejo porque es muy complejo el tema de los tiempos porque como cada familia es diferente, hay unas que lo utilizan mucho, otras no, unas fritan mucho, otras no, entonces es muy complejo como un tiempo. Ahora, lo otro es que como que cada metabolismo es diferente, hay gente que le hace daño, hay gente que no le hace daño, hay gente que es resistente, entonces, pero la recomendación ¿cuál es? Cuando usted vea su paila de teflón deteriorada, pues ya estaba pensando en desecharla, ¿no? Bien, entonces miren, esas son las condiciones que generan una posible enfermedad laboral. El producto tóxico, es decir, la sustancia a la que yo esté, digamos, expuesto, ¿sí? No es lo mismo yo estar expuesto a humo de cigarrillo o a teflón o a asbesto o a sílice cristalina o a humo de soldadura. Cada producto químico tiene como su nivel de toxicidad diferente. Por lo tanto, depende del tipo de contaminante. Por eso la primera recomendación es, en los sitios de trabajo tienen que utilizarse sustancias que no sean tóxicas, que no sean cancerígenas. Segundo aspecto, la concentración a la cual yo me exponga como trabajador o como trabajadora. Si los niveles son muy altos, pues la probabilidad de una enfermedad es bastante alta, ¿cierto? Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de, digamos, analizar una enfermedad laboral. Tercer punto importante, el tiempo de exposición. No es lo mismo usted estar expuesto a un producto químico 8 horas diarias que estar expuesto a un químico 45 minutos diarios. Es diferente. A mayor tiempo de exposición, mayor riesgo. Y el último punto, que es el más complejo, la susceptibilidad individual. ¿Qué será esto de susceptibilidad individual? ¿Ustedes qué creen que sea eso? María Camila, ¿qué será eso de susceptibilidad individual?
Camila, Camila. Profe, sí, o sea, susceptibilidad es como algo en el que uno se siente, no sé, indefenso. La verdad no sé. No Listo, sé. no hay problema. Profe, es como lo que Profe, pasa con el COVID, digámoslo así, pienso yo, se me viene a la cabeza el ejemplo. Hay ¿Cómo unos así? que los afectan más fácil, o sea, que se les desarrollan los síntomas y hay otros que no. Yo lo pensaría así, no sé. Ok. Es Daniel. como la capacidad de cada organismo, profe, como la capacidad de resistencia o de defensa hacia un determinado, digamos, agente. Profe, no es como, yo no sé, me parece, tengo entendido que no es como cuando, es como la percepción de lo que tiene la persona hacia algo. Un ejemplo que le dicen a uno, digamos, cuando es un tema de, digamos, cuando uno está en la práctica de extintores de apagar un conato de incendio. Usted le dicen acérquese a donde usted le, o sea, donde le dé el cuerpo, pues, porque hay personas que, digamos, se pueden acercar un poco más porque para ellos la percepción de calor todavía no está full, pero para otros sí puede estar ya full, digamos, una distancia de 2 metros y para otros puede ser 1 metro. Entonces tengo entendido que es eso, Ya. ¿Quién algo más? así. Okay. sí, profe, yo creo que es muy relacionado a lo que dicen los compañeros. Es como la capacidad que tiene como el cuerpo de resistir a ese tipo de gente o al ambiente en el que está expuesto. Listo. Entonces, por ahí va la cosa. La susceptibilidad individual es aquella característica biológica que tienen ciertas personas que se vuelven más sensibles ante un agente exterior. Por ejemplo, hay gente que es alérgica a los pelos de los gatos, pero habemos gente que no somos alérgicos. Hay gente que es muy sensible al ruido. Hay gente que es muy sensible al calor, le da alergia al calor. Entonces, la susceptibilidad es la reacción biológica ante un agente externo. Hay gente que se enferma por la radiación, por ejemplo. Ahorita que mencionaban el Wilson, el tema de los peligros. Pues la radiación de los celulares es una radiación peligrosa. ¿A quiénes va a desarrollar enfermedades? No sabemos. No sabemos porque es muy difícil realmente darse cuenta cuándo es uno susceptible o no a algún agente ambiental. Por lo tanto, desafortunadamente uno se da cuenta que es susceptible es cuando ya le afecta el químico o le afecta el hongo o le afecta el calor. Uno dice, uy, yo soy muy susceptible a eso, pero la mayoría de gente no. Así que si una persona muy sensible a los químicos trabaja con químicos, pues se va a enfermar mucho más rápido, ¿cierto? Ahora, mencionar el tema del COVID. Ya el tema del COVID, como es un virus, ya tiene en cuenta de la parte de salud de la persona. Si la persona es muy saludable y deportista y joven, pues se supone que no es tan susceptible a que le dé duro el COVID, ¿cierto? Pero si es una persona de más de 60 años con obesidad, sobrepeso, hipertensión, el COVID le va a dar vuelta seca. Entonces la susceptibilidad individual tiene que ver con eso. Profe, disculpe, ni así. Yo he conocido varios casos, inclusive un compañero de nosotros, de la secretaría, diabético, tiene que aplicar insulina, obeso, y tiene, sí, creo que ya tiene los 60 años, él le dio COVID. Y no, todo el mundo pedí, le dio duro. Y no, ya, o sea, y el hombre, pues yo no sé, puede ser que tenga muy buenas defensas, ¿cierto? O sea, ni así se sabe, porque el hombre ya se recuperó y está muy bien, gracias a Dios. Entonces, y hay gente, y otro compañero, ese sí falleció, y es joven, 44 años, y lo cogí en menos de una semana y se fue. Al parecer, pues no, yo creo que porque lo afectó fue los pulmones, se le dio paro respiratorio y de una lo mandó a la UCI. Entonces, yo creo que todavía estamos en desconocimiento y así pasa también con los peligros y con los riesgos. Estamos, como no lo conocemos todo, desafortunadamente, hasta que no se enferme o se muera alguien, uno no va a saber a qué peligro está expuesto. Sí, es verdad. El tema de los virus sí es muy complejo. Con el tema de las partículas, químicos, radiaciones, también es muy delicado porque si ustedes buscan en Google sensibilidad electromagnética, van a ver que hay gente sensible a las radiaciones del Wi-Fi, a las radiaciones de los celulares,
a la radiación de todos los equipos, pero la mayoría de nosotros no somos sensibles a eso, ¿no? Aquí están los contaminantes laborales que estudia la higiene, los agentes químicos, los físicos y los biológicos, ¿sí? Dentro de los agentes químicos, el de mayor relevancia o la mayor exposición, ¿cuál es? El material particulado. Es como el más presente en las empresas. En muchas empresas hay polvo. En la mayoría de empresas el material particulado es bastante abundante. En cuanto a los agentes físicos, lo que uno más encuentra es ruido y la mala iluminación. Y dentro de los agentes biológicos, lo que uno más encuentra en las empresas son hongos y bacterias, ¿sí? Es como lo que más afecta, pero igual, los otros peligros físicos, químicos y biológicos también hay que analizarlos. Lo que quiero es que entiendan que la higiene se encarga de analizar estas condiciones. Es decir, lo que hay que analizar es cuál es la exposición de los trabajadores a este tipo de agentes ambientales, cuál es la repercusión, cuál es el nivel de exposición de los trabajadores a esos agentes de riesgo. A mí, por ejemplo, la mayoría de empresas me piden son mediciones de ruido y de iluminación, que es lo que más se presenta incluso en las oficinas, ¿no? Y les voy a mostrar, o les voy a poner aquí en el chat un video de un señor argentino que falleció. Y falleció producto de una enfermedad laboral. Ya se los pongo. Para que lo vean ahí rápidamente. Ahí se los puse. Miren por favor ese video.